había multiplicado los panes y los peces. Vinieron a buscar a Jesús para hacerlo rey. Imagínense ustedes, un proveedor, una persona que multiplique los panes y los peces en nuestra sociedad. Se acabó el bloqueo, ¿verdad? Querían ponerlo de rey. Y Jesús coge y empieza a tomar medidas porque esa no era la finalidad de él. Él no vino a reinar sobre Israel, él vino a reinar sobre el mundo. Y eso no lo entendía la mente humana, acuérdense de la limitación que tenemos como seres humanos. Y entonces Pedro estaba meditando, me imagino que estaba luchando con las fuertes olas que golpeaban la barca aquella noche donde el viento arreciaba y a pocas posibilidades se oía una voz. Era algo turbulento. Su mente no dejaba de cavilar y de pensar en aquella situación porque todos en Israel esperaban que alguien viniera a librarlo de los romanos. Me imagino que era una noche fuerte, controversial. De momento miraba para los costados, veía a los discípulos, no veía a Jesús. Estaba un poco complicado aquello. Y entonces me imagino yo esa noche de Pedro, noche de dificultad. Esas expectativas se alejaban de su mente. Cristo para él entonces no iba a ser lo que él pensaba. Sí era el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? ¿Cómo iba a ser todo esto? Bueno, tú buscas Marcos capítulo 6, verso 35 al 45, Juan capítulo 6, verso 14 al 17, y habla de toda esta escena. Me imagino a Pedro sumergido en esos pensamientos de 3 a 6 de la mañana. Dice la Biblia que era la hora cuarta. Todo eso me imagino que turbaba la mente de Pedro. Y aunque él había pasado 2 años al lado de Cristo, viendo milagros, viendo cosas extraordinarias, aun cuando todo eso había sucedido, Pedro no había aprendido mucho de Jesús. Pedro aún estaba aprendiendo de Jesús. Él tiene mucho que aprender todavía. Y usamos este pasaje porque yo pienso que Pedro constituye un ejemplo para nosotros. Si tú ves la vida de Pedro, tú te das cuenta que Pedro, desde que empieza a caminar con Cristo, él empieza a vencer obstáculos. Obstáculos como este que se presenta ahí. ¿Cuál es? La duda. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? O sea, ¿por qué cedes a la duda? ¿Por qué cedes a los temores? Y yo pienso que eso es lo que lo hace ser un ejemplo para nosotros. El hecho que él enfrenta esa problemática y Cristo está al lado de él y vemos siempre cómo él estuvo escalando. Pero bueno, vamos al tema y vamos a empezar a explicar qué es la duda. Porque bueno, la duda no es incredulidad. Indudablemente existen dudas dañinas y existen dudas normales que todos vamos a enfrentar mientras estemos caminando por la vida. O sea, la duda va a ser un acompañante cotidiano que muchas veces vamos a tener. El problema es que convivir con la duda nos hace la vida pesada y eso se puede convertir en una agonía. Puede causarnos sentimientos de inseguridad, puede causarnos ansiedad, puede causarnos tantas cosas. Y la pregunta que nos inquieta cada vez que viene una duda es, ¿será esto cierto? ¿No? ¿Esto que voy a hacer será bueno? ¿Le agradará a Dios? A veces suceden cosas que pensamos que no le puede pasar a un cristiano y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Estará Dios consciente de lo que a mí me está pasando? Muchas personas han estado en el camino de la verdad, porque siempre el camino del deber nos lleva por el lugar donde no nos gusta. Y muchas veces juzgamos, ¿vale la pena este camino? ¿Cuántas veces ha venido la duda a nosotros? A veces sentimos que algo no es bueno y decimos, ¿por qué no siento esto otro? La mayoría de los testimonios que yo he escuchado, las personas en lugar de sentir lo que yo siento, sienten otra cosa. ¿Por qué yo no siento eso que ellos sienten?
¿Por qué yo no avanzo cuando oro? ¿Por qué yo muchas veces me tiro de rodillas y las cosas no salen como se las pido a Dios? Y dice la Biblia que todo lo que pedimos creyendo, Él nos los va a dar. A veces estamos en un momento doloroso de dificultades, de enfermedades, y decimos, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me quita todo eso? Yo les pregunto, ¿no es una realidad? ¿No es un viajante cotidiano que muchas veces está a nuestro lado y que nos hace la vida angustiosa? Muchas veces la duda es necesaria. ¿Por qué? Dice la Biblia que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban la Escritura a ver si lo que Pablo decía era verdad o no era verdad. Era interesante, ¿no? Tener que dudar en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús dice que todos los espíritus no vienen de Dios y hay que ir a la Escritura, aun cuando hablen de la Biblia. ¿O acaso Satanás no tentó a Jesús con la Biblia? Entonces hay veces que la duda es algo noble que nos ayuda. Yo siempre comparo la duda con el párpado. Cuando usted viene un objeto para arriba, usted es un reflejo incondicionado. Usted hace así y cierra los ojos. Es como que defendiéndose, ¿no? Pero usted no puede ir a Dios con los ojos cerrados. Dice la Biblia que el amor todo lo cree. Pero eso lo está diciendo la Biblia de personas que han demostrado un ejemplo, una verdad. Entonces hay una actitud de entrega sin vacilación cuando hay prueba de eso. Pero cuando usted no tiene la prueba de eso, usted no puede cerrar los ojos. Usted tiene que ser como los de Berea. Tiene que ser noble. Tiene que ver si ese espíritu viene de Dios o no. O sea, hay veces que es necesario, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de duda. Estamos hablando precisamente de esa duda dañina. Y yo pienso que todos de alguna manera tenemos esta tentación de que nos vienen arriba momentos que nos vemos envueltos en duda. Más cuando el día es malo. Dice la Biblia que en aquel momento que estaba Pedro, dice que la noche estaba avanzada, la cuarta vigilia. A partir de las 9 de la noche, o sea, comenzaban las vigilias, de las 6 de la tarde, perdón, de 6 a 9 era una, de 9 a 12 era otra, de 12 a 3 era otra, y de 3 a 6 de la mañana era la otra. Imagínense ustedes, después de las 3 de la madrugada, a esa hora, en el momento más oscuro, así nos pasa a nosotros, ¿no? En el momento más oscuro, muchas veces es que nos pasan las dudas. Y el problema de la duda es que si nosotros no resolvemos eso y no maduramos en eso, eso va a ser una amenaza para la fe. ¿Me hago entender, hermano? Eso tiene que resolverse. Uno tiene que llegar a madurar. Y esas dudas se acrecentan en el mundo que estamos viviendo, porque ustedes saben que estamos viviendo en un mundo que las personas aparentemente tienen un triunfo y es como que hacen ver a Dios innecesario, ¿verdad? Dice el Salmo 73 que casi se deslizaron mis pies porque veían al impío que prosperaba hasta que Dios lo hizo entrar en razón. Pero tuvo dudas. Estamos viviendo en un mundo así, un mundo que presenta la prosperidad material como la única realidad que existe y no hace falta creer en Dios. Te lo presenta como una realidad verificable. Te pueden decir, bueno, yo tengo esto y tú qué, ¿no? Bueno, yo tengo esto y tú qué. Y eso ciertamente hace ver la fe como una velita en medio de una turbulenta de viento y tú tratando así de que no se apague, que no se apague la velita, ¿no? En este mundo que tú vives, la fe es casi como un sueño a más esperar, un sueño hermoso, ¿no? La duda combate contra la fe y evidentemente hay mucho más ventaja para creer en algo material que en algo invisible, aunque real. Frente a este límite, mi querido hermano,
es que uno que es verdaderamente cristiano tiene que hacer valer la fe, tiene que hacerla manifiesta. La fe tiene que desarrollarse como la virtud más extraordinaria en un creyente. La fe tiene que mostrarse, tiene que estar por encima de las evidencias, tiene que estar por encima de todo lo que aparentemente la gente muestra. La fe tiene que afirmar lo invisible de Dios y mostrar que es más real que lo visible de este mundo y que los criterios que funcionan en este mundo. ¿No dice la Biblia que Dios escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios? ¿No dice la Biblia que Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte? Entonces, si tú quieres llevar una vida plena y feliz, tú necesitas ir más allá de la duda. Tú necesitas resolver este problema, que es un problema que comúnmente tienen todos los que son verdaderos cristianos, pero que es un problema que si no se resuelve, ¿qué genera? Indecisión, ansiedad, inseguridad. Nosotros hemos visto personas que han perdido una posición extraordinaria porque empezaron dudando. Y el problema fue que no resolvieron ese asunto. Y dice Pablo, yo temo que como Satanás engañó a Eva y trajo a todo el universo a la rebelión, también te va a traer a ti, porque él es astuto. Como decía alguien, tú llevas existiendo unos añitos, él lleva toda una eternidad, porque es un ángel caído. Y a veces las personas menosprecian eso. Y yo cuando veo la vida de Pedro, yo veo a un hombre que es ejemplo. ¿Por qué? Porque ante la duda, él siempre se enfrentó con un carácter apropiado, con un carácter bueno. Y vamos a empezar a ver la vida de Pedro en algunos detalles para reafirmar este tema. Y vamos a ver, por ejemplo, su conversión. Imagínense ustedes cómo fue que se convirtió Pedro. Yo pienso que Pedro ni él imaginaba lo que iba a pasar en su persona. Él no pensaba lo que iba a ocurrir con su vida. Eso no estaba en su mente, no estaba en sus planes. ¿Cómo fue que Pedro se convierte? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Juan, capítulo 1. Si alguien tiene la bondad de buscar. Juan capítulo 1, verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés había escuchado, léanse los versos anteriores, a Juan decir, este es el Cordero de Dios. Y entonces Andrés, que estaba esperando al Mesías, que seguía a Juan, era discípulo de Juan, él va corriendo y busca a Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, ven a verlo. Y Pedro viene, deja las redes, porque ellos tenían un negocio de pesca, ellos vivían de la pesca. Entonces ellos sueltan todas sus redes y van corriendo a donde estaba Cristo. Los pescadores tenían que ser hombres fuertes, trabajadores, diestros. Tenían que trabajar mucho tiempo. Por la noche pescaban, por la mañana, por supuesto, vendían pez. Muchas veces también combinaban el trabajo preparando la red, limpiándola. Pregúntate por qué fue tan emocionante para Pedro venir y conocer a Cristo, el Mesías. Lee el verso 35 al 41. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, yo quiero que ustedes piensen en esto. Cuando Pedro llega delante de Cristo, Cristo le dice, así que tú eres Cefas, Simón, perdón, yo te voy a poner nombre, Pedro. Ustedes se pueden imaginar, ellos estaban esperando al Mesías, porque ellos sabían que 4000 años antes, en Génesis 3:15, Dios prometió un Mesías, alguien que iba a pisotearle la cabeza al diablo, aunque el diablo le iba a morder el calcañar, pero ese iba a traer la salvación. Ellos entendían el concepto de Mesías, era el Salvador. Recuerden a la mujer samaritana que esperaba al Mesías. Y cuando él llega delante de Cristo, Cristo le dice, así que tú eres Cefas. Tú eres Simón, perdón. Tú vas a ser llamado Pedro. A lo mejor nosotros no tenemos idea de lo que sucedió ahí y por qué Pedro fue tan impresionado. Pedro significa piedra, algo firme, algo que tú puedes poner como un fundamento, ¿no? Como una base, que tiene firmeza, que tiene permanencia. Yo creo que eso no se lo creía ni el mismo Pedro. Eso él no se lo esperaba. Para mí, esas cosas se las dijo Cristo de forma profética. Tú vas a llegar a ser un hombre firme, un hombre fuerte, un hombre confiable. Tú vas a ser alguien que va a ejercer una influencia estabilizadora en los creyentes. Vas a ser un ejemplo, vas a mostrar madurez. ¿Ustedes se creen que Pedro mismo se creía eso? ¿Ustedes creen que las personas que conocían a Pedro creían eso que Cristo estaba profetizándole, que le estaba diciendo? Ni él tenía el concepto ese de sí mismo, ni nadie. Es muy poco probable que hayan creído que ese iba a ser Pedro, ese que Cristo estaba profetizando. Incluso usted lee la vida de Pedro en el Evangelio y muchos dicen que Pedro no tiene el reflejo de esas cualidades que ahí describe Jesús. Ustedes saben que Pedro siempre fue ¿quién? Un hombre inseguro, un hombre indeciso, un hombre inestable, un hombre muy dado al ímpetus, a írsele adelante. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué ve Jesús en mí para hablar de ese modo? Porque todos los que están aquí se supone que tengan una esperanza en la vida. Muchas veces nosotros miramos a las personas que ya hemos aprendido a no dudar. Y siempre contamos cómo vino el hermano aquel con una melena por acá, cómo vino el otro con unos guillos de eso lleno de pinchos así, fuerte. Hemos visto muchas mujeres venir incluso, algunas no han venido más, otras sí han seguido viniendo y la hemos visto transformada, con ropa pegadas al cuerpo de voz, que a veces decimos, ¿entra o no entra? Pues nada, hemos creído en Dios, la hemos dejado entrar. Y después hemos visto la transformación. Y no cosas morales, porque a veces han venido personas morales, intachables, no fuman, no toman, nunca han adulterado, nunca. Y cuando la conocemos un tiempo, el egoísmo es un veneno que se esparce, decimos a Dios. Es un milagro, nos equivocamos, ¿verdad? Tan desfasados nosotros en el ojo. Tan desfasados que estamos en el ojo. Por supuesto. Jesús sabía que Pedro estaba lleno de defectos, estaba lleno de problemas. Sin embargo, él sabía lo que iba a pasar con Pedro. Y eso mismo ocurre con nosotros. Jesús sabe quiénes son los que están aquí sentados. Él sabe cuáles son los problemas, cuáles son las tendencias, pero Jesús puede ver cuando confiamos en Él qué cosa va a pasar con nosotros. Siempre nosotros ponemos de ejemplo
una joya que muchas veces admiramos y no sabemos cómo tuvo lugar su formación. Es la perla. ¿Han oído hablar de eso? La perla se forja porque es un granito de arena que entra a una ostra. Y esa ostra, para defenderse, porque eso es irritable, eso es algo molesto, y empieza a segregar como una hormona que recubre, una sustancia que recubre ese granito de arena para defenderse. Y con los años, ¿qué pasa? Aparece la perla. O sea, es un proceso doloroso, pero es un proceso que logra un cambio en el granito de arena. Y así nos ve Dios. Dios ve muchas veces ese granito de arena, pero Dios ve el potencial que hay en una persona cuando aprende a superar la duda. Porque no confía en Él, porque no ha visto cualidades, porque ha probado como el elefantico tratando de zafarse el pedazo de hierro y no ha podido, y ya dice, ¿para qué voy a luchar? ¿No? Y se queda ahí pegado, que no tiene avance. Dios sabe nuestros defectos, pero tú tienes que saber cómo Dios te ve a ti. Yo he visto personas luchando, vienen una vez, se llenan de esperanza, van allá y le dice el esposo, tú, cuántas palabras hirientes, aura, esto, lo otro, ¿verdad? Cuántas cosas. Y viceversa, el mundo, los compañeros, cuántas personas. Yo pregunto, ¿cuál es tu actitud en ese momento? Yo recuerdo que a mí me decían beato salud, ya todo el mundo se sabe el testimonio mío. Mira, es después que ha acabado aquí, no se puede quedar de guardia que no amanezca una botella con peste azuquita. Y ahora, santo, y ahora, creyente. Hermano, qué doloroso es esto, escuchar esto de las personas que no conocen la opinión y el corazón de Dios. Cuando Dios abre su corazón para yo saber lo que Él piensa de mí, que confío en Él. Pero ahí está la palabra clave, confío en Él. Yo pregunto, ¿confías en Dios? ¿Sabes que la duda impide que la gracia pueda derramarse? ¿Sabes que la duda impide que tu corazón incluso se pueda abrir? Una de las cosas importantes de un hombre primero es reconocer un límite, porque decíamos en el tema pasado que la persona muchas veces no enfrenta la realidad, coge otro camino y siempre está escondiendo algo y con el tiempo llega a odiarse. ¿Por qué? Porque ha forjado una persona que no es él, una doble personalidad por no enfrentar sus problemas. Y el problema es que la gracia viene cuando tú reconoces tus límites, esos límites que tú has escondido. Pero hay veces que las personas tienen tanto miedo, tienen dudas. Dice, si yo reconozco los límites, si me han abochornado, imitando a otra persona, ahora me van a abochornar más. ¿Ustedes no creen que eso le pasa al ser humano? Pero creerle a Dios, hermano, eso es algo extraordinario. Pedro dijo, así que tú eres Simón, de hoy en adelante tú serás ¿quién? Pedro, tú serás una roca. Yo te digo, en la actualidad pasa así en nosotros. Dios ve en nosotros un potencial. Yo pregunto, ¿te cuesta ver ese potencial? ¿Te cuesta esperar en Dios algo así como un potencial? ¿Crees tú en la forma de Dios vernos, de Dios esperar algo de nosotros? ¿Qué ustedes creen que pasaría si nosotros creemos a Dios? Como lo hizo Pedro. ¿Qué ustedes creen? Hermanos, vamos a poder salir adelante. ¿Saben que hay veces que yo he visto personas que se han quedado en el camino? ¿Por qué? Porque su corazón habla más alto que Dios. Y lo matan los complejos, lo matan las ideas propias. ¡Qué triste! Miren, Primera de Juan capítulo 3, versos 19 al 20. A ver si esto te puede hablar al corazón hoy y te puede enseñar que sí se puede vencer la duda. Por eso te digo, Pedro tiene que ser nuestro ejemplo, porque este hombre al lado de Cristo siempre superó sus dudas. Siempre superó sus dudas. Primera de Juan capítulo 3, versos 19 al 20. ¿Alguien lo puede leer? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos responde, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Gracias. Si tu corazón te reprende, dice, mayor que tu corazón, ¿quién es? Es Dios. Si tú puedes creerle a Dios, y un día ese corazón acostumbrado al mal, esa envoltura psicológica que te ha gobernado y te ha traído de arriba para abajo, un día empieza a dañarte y empieza a decir, ¿dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Qué tú tienes que hacer? Yo no tengo nada que esconder. Mayor que mi corazón, ¿quién es? Es Dios. Superar la duda. Pararse delante del Creador y decir, Señor, estoy delante de tus ojos. No me importa escuchar esa voz que viene de mi interior. No me importa que la soga me prenda del pie como al elefante. No me importa que la costumbre sea tan grande que haya surcado en el camino una huella que no se pueda transitar por otro lugar, sino por ahí. No me importa lo que pueda venir. Yo creo en ti. Ustedes pueden hacer eso. Esto es un ejercicio individual. De veras, esto no son cosas que podemos hacerlo en equipo. No. Individual, eso tienes que hacerlo tú. Porque Dios quiere que venzas la duda tú. Yo he aprendido a confiar. He aprendido a confiar. He tenido que hacerlo y eso es lo que me ha llevado a dar pasitos. Pero tú tienes que hacer ese ejercicio. Tú tienes que evitar ceder a la duda. Yo te podía decir ahora, ¿por qué cediste a la duda? Si tus pasos hoy no van más agigantados, es porque has cedido a la duda. El de allá afuera te ha puesto la mano. El malo ha buscado a alguien para detenerte. Has cedido a la duda, por eso no has ido más rápido. Porque la duda detiene, la duda para a las personas. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice que Dios ha permitido que podamos nacer de nuevo. Y después dice, ¿y quién es el que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Si tú no puedes hacer que esa virtud hoy pueda presentarse, la virtud de Cristo, de confiar. Siempre estuvo en esta tierra confiando, no hubiera llegado a ningún lugar. Tú tienes que confiar, tú tienes que creerle a Dios. Seguimos viendo a Pedro, él es nuestro ejemplo, la verdad, que él le creyó a Dios y siguió. Y en el camino, ustedes saben, él estaba con Cristo, viajaba con Cristo a todas partes en su ministerio. Así que él presenció varios milagros, me imagino, allí en Capernaum, en Caná de Galilea. Aquel milagro, ¿verdad?, de convertir el vino en agua, de ver la autoridad que tenía Cristo. Me imagino que él caminando de arriba abajo, él se llenaría de fortaleza en ver a la persona del Mesías. Pero parece indicar que él vuelve al negocio de la pesca y meses más tarde Pedro se encuentra con Jesús y esta vez Jesús le hace una invitación especial para que Pedro dedicara toda su vida ya a él. Pueden buscar Lucas capítulo 5, versos del 1 al 3. Lucas capítulo 5, versos del 1 al 3. ¿Alguien puede leer este pasaje? Rapidito. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles,
y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron hasta tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias. Yo quiero que ustedes presencien por un instante el ejemplo de Pedro. Y yo quiero que ustedes analicen este caso, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que le había ido a Pedro en la pesca la noche anterior? Muy mal. A Pedro no le había ido nada bien, porque ellos estaban recogiendo sus redes, estaban lavándola, estaban remendándola, no habían cogido nada. Y acuérdense que estos hombres no pescaban por placer. No eran los que decían: tengo una carpintería y tengo una lanchita y de vez en cuando voy a ir a... No. Ellos alimentaban a su familia con la pesca. Y ese día ellos estaban allí sin nada. Imagínense ustedes cómo estaban en su ánimo, ¿no? Cuando usted sale con 500 panecillos y llega a la casa con 350 panecillos y sabe que si no los vende rápido se le van a poner duro y va a perderlo todo, ¿sí o no? El ánimo se va al piso. Imagínense, así estaba Pedro cuando llega a Cristo y Cristo le dice: Pedro, echa la barca un poco más allá para que me pueda oír la gente, porque voy a dar ahora un discurso. Voy a hablar a las personas para persuadirlas. ¿Y saben cuál fue la actitud de Pedro con ese ánimo? Lo hizo corriendo. A él le gustaba escuchar a Cristo. Él cooperaba con Cristo. Él pensaba que era un gran privilegio que su palabra y su mensaje de esperanza llegara a las personas. Pero yo quiero que ustedes sean realistas y plantéense esta situación, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para mantener a mi familia y hacer esto que me están pidiendo en este momento? Era algo duro. A lo mejor él recordaría lo mal que le había ido en la pesca en toda esa noche anterior. Pero yo quiero que ustedes vean algo. Pedro venció sus temores. Pedro venció sus temores. Y todos sabemos el milagro que sucedió. ¿Cuál fue el milagro a favor de Pedro? ¿Y cómo reaccionó él? Bueno, tú lees ahí la escritura y tú te das cuenta que 2 barcas no alcanzaban. Que cuando ellos echaron las redes, de momento hubo un peso, porque parece que los peces estaban en ese lugar. Y él habría dicho: pero bueno, si yo toda la noche pasé por ese lugar y nada cogí. Ya él había acabado de limpiar las redes, había pasado el mejor momento de la pesca, pero él dijo: Señor, no tengo ánimo, pero en tu palabra, porque lo dices tú, voy a ir. Y aunque otros milagros lo impresionaran, este milagro tocó sus afectos en lo personal. Invadido por el temor, Pedro se sentía indigno por estar junto al Mesías. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tremendo. Apártate de mí. Soy hombre pecador. Él se vio indigno. ¿Qué hizo Cristo para quitar sus dudas? Le dijo: de ahora en adelante, tú serás ¿qué? Pescador de hombres. ¿Tú viste cómo los peces vinieron a las redes tuyas? Así van a venir las personas al Evangelio. ¿Tú tuviste que hacer algo para tener tantos peces? Así las personas van a venir al Evangelio. Yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Tremendo. Por eso es que Pedro no dudaba para predicar. Era ese hombre impulsivo que decía: esta es una obra única en la historia. Pedro no tenía que abrigar duda de cómo iba a mantener su familia, no iba a abrigar duda de cómo iba a ser la obra espiritual. No, ¿por qué?
porque él había aprendido que hay un Dios de gracia. Dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y lo demás vendrá por añadidura. Nadie te va a regalar. Tú le dices esto a una persona en el mundo y te dice, pero ¿cómo es eso? Dios te va a mandar en un paracaídas la comida. ¿Verdad que dice eso la gente? No, no, eso no es lo que te dice la Biblia. La Biblia te dice que confíes en Dios. Sencillamente que confíes en Dios, porque es que tú no conoces la mente de Dios. Que un pecador se salve, que una persona de una naturaleza impresionante sea transformada. Miren, quiero que podamos leer Isaías 55, verso 7 en adelante. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que lo envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Aleluya. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Tú tienes que aprender a confiar en el Dios poderoso. Para Él no hay límite. Para Él no hay límite, escúchame. No hay límite para nada, ni para perdonar, ni para transformar. Es el Dios de la gracia. El Dios que le dijo un día a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora en adelante, dice, también le dijo, sobre esta roca edificaré que mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca que vio Pedro, vio al Cristo, porque Cristo le dijo a él, Pedro, que significa piedra chiquita, pero cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo ahí, Petra, quiere decir roca grande, la roca que dice la Biblia, en la cual nosotros tenemos que construir arriba. O sea, Pedro tuvo una revelación de Cristo, de la firmeza de Cristo. Y dice la Biblia que sobre esa revelación de quién es el Cristo, Dios va a hacer cosas. Por eso yo creo que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Porque si tú le crees a Dios, tú vas a tener una revelación que no se te ha ocurrido a ti, que no son tus pensamientos, un camino que no son tus caminos. Y lo único que tú tienes que hacer es seguirle, obedecerle. Es eso. Nosotros lo único que hacemos es pastorear lo que es de Él. Nosotros no tenemos nada nuestro. Nosotros aquí lo único que hacemos es cuidar lo que es de Él. Hermano, cuando vencemos las dudas, los temores, a fin de obedecer a Dios, nosotros nos vamos a poner en la posición de sus discípulos. ¡Ay! Igualito. Dice el Salmo 22, 4 y 5, que los profetas que fueron antes de nosotros, los padres de la fe, dice que también clamaron a Dios, como nosotros. Todos han pasado por este camino. Lo único que han tenido es fe. Han podido vencer la duda. Y tienen que darse cuenta de que la duda aparece en los momentos más oscuros. Ahí es donde la fe tiene que brillar. Es en los momentos más oscuros. Siempre la fe ha brillado en los momentos más oscuros. Yo pregunto, hablamos del límite pasado, en el tema pasado, perdón, hablamos del límite nuestro como seres humanos, el tope que tenemos como hombre, pero ahora hablamos de la duda. Yo pregunto, ¿cuántas veces a la hora de decidir tú has estado en momentos en que tiene que brillar la fe y creerle a Dios? ¿Cuántas veces? Vamos al punto, vamos a volver a la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste?
hombre de poca fe. O sea, ¿por qué cediste? Pedro era un hombre que había experimentado enseñanza, había experimentado milagros. Después de todo decimos, bueno, Pedro puede estar seguro de que Jesús es el Mesías. Con el tiempo ha mejorado su personalidad. Con el tiempo tiene que haber mejorado esta tendencia a ceder al miedo, a la duda. Y tanto es así que Jesús lo escoge entre los 12 apóstoles. Pero nos damos cuenta en este pasaje que Pedro realmente no había vencido esta batalla. Realmente era una debilidad en él. Acuérdense que más adelante él lo niega. Empieza a usar su propia fuerza, le corta la oreja a aquel soldado, haciendo como los musulmanes, haciendo la paz por la espada. Era un hombre aún débil. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el mar de Galilea? Aquello estaba agitado. Como decíamos, era la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana. Y de momento él ve algo lejos, algo que se acerca. Él no sabe si es una espuma, él no sabe si es la luna que se refleja. Y es como que, pero de momento ve que es la figura de un hombre. ¿Y cuál fue el grito? ¡Fantasma! Hermano, cuando tú no tienes confianza en Dios, tú ves fantasmas. Tú ves algo, pero tú ves fantasmas. Hace poco dábamos un tema a la iglesia, una promesa que da Dios. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú ves ángeles. Pero cuando tú no eres un hijo de Dios, tú ves demonios. Por todas partes. Tú ves fantasmas por todas partes. Tú no estás viendo los ángeles, tú no estás viendo la mano de Dios obrar. Le dijo un día un hombre forjado por Dios que aprendió a hacer una joya en el corazón de Dios a sus hermanos. Ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Y dice Pablo, más a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Porque han aprendido a pasar del granito de arena a esa perla. Porque han confiado. Porque han estado ahí en el corazón de Dios. Fantasma. Jesús le tiene que decir, no es fantasma. Yo soy. ¿Saben esa palabra? ¿Qué significa? Yo soy. Es el primer nombre que Dios se muestra a Moisés. No Jehová, como dicen los testigos de Jehová. No. Yo soy el ser que es, que no tiene forma. De hecho, el nombre de Jehová en hebreo es un tetragramón porque el hebreo no tiene vocales, es nada más consonante, y en español no se puede mencionar. O sea, nadie puede decir Jehová, en realidad. Tienes que aprender el lenguaje gutural hebreo para decir, yo no sé cómo es, pero tendría que hacer algo así, ¿no? Pero él se revela a Moisés, le dice, dile a Faraón que yo soy, te ha enviado, el Todopoderoso, el que no cabe en una frase, el que no cabe en tu mente, el que no cabe en tu imaginación. Y Cristo dice, yo soy, no es fantasma. Yo pregunto, ¿cuántos fantasmas hay en tu vida? Quiero que lo describas aquí, que te lo pongas aquí hoy. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que parecen fantasmas? Si confías en Dios, escúchame, vas a ver la gloria de Dios. Yo me imagino a Pedro, cuando ve a Cristo, que Cristo le dice, yo soy. Él quiere aventurarse en ese milagro y es como que cobra ánimo y le pide a Cristo ir a donde Él está. Haz que yo vaya donde tú estás. Si eres tú, haz que yo vaya a ti. Él quiere vivir ese momento espectacular del milagro. Quiere estar más cerca, quiere fortalecer su fe. Y Jesús accede a su pedido. Y le dice, ven. Y yo me imagino cuando Él puso el pie
sobre el agua, algo blando, ¿no? Que se hunde. Pero él ve la firmeza y pone el otro pie. Y es como que él se embulla y él empieza a caminar admirado de Jesús. Pero de pronto, otro sentimiento se apodera de él. ¿Y qué sucede? Se empieza a hundir. El verso 29, Mateo 14, 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escúchame, tú vas a salir hoy de aquí. A lo mejor Dios ha dado promesa a tu corazón. Y yo estoy seguro que todo el que sale después de un sermón, de un mensaje, recibe un ánimo del cielo y es capaz de caminar así como te estoy diciendo. Fortalecido, lleno. Yo me imagino que hay personas que Dios les habla al corazón, que le abre las entrañas, toma su corazón y es un lenguaje íntimo, como que el Espíritu le habla a tu espíritu. Tú dices, eso no lo dijo Miguel, eso me lo dijo Dios, porque yo no le he dicho esto a Miguel, yo no he hablado esto con Miguel, y yo he tenido batallas, y yo he estado viendo esos fantasmas, yo he estado viendo que por aquí me quieren hacer esto, y por acá me hacen esto, y por acá. Y yo me imagino a Pedro que cuando estaba dando esos pasos, él había salido de esa encrucijada, creo, y empezó a experimentar el poder de ese milagro, y era algo expectante. ¿Y qué hizo que se hundiera? Cuando empezó a mirar el agua chocar contra la barca, cuando empezó a ver el viento, le entró el pánico. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Saben? Somos presa de otro sentimiento cuando quitamos los ojos de Jesús. Dice la Biblia, puesto los ojos de Jesús, en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Aprende a creerle a Dios. Aprende a creerle a Dios a pesar de la evidencia de este mundo, de las cosas de este mundo. Tener la mente de Dios, hermano, es poder creer en esas promesas. Por eso hay que leer la Biblia. Hay personas que oyen un predicador, el predicador dice un disparate que no está en la Biblia y hay que ver cómo una persona enajenada por un hombre es capaz de caminar tantas millas. Y las personas no son capaces de creerle a Dios. Hay personas que oyen el consejo de un brujo. Se ha descubierto el problema psicosomático, que la actitud de la mente muchas veces afecta ¿qué? Al cuerpo. Y por eso han puesto paramédicos. ¿Por qué? Porque ellos ven que la influencia, y de hecho hay quien piensa en lo positivo y lo negativo. El cristiano tiene una mente positiva forjada en Jesús. Eso nadie tiene que pensarlo. Un cristiano no tiene que estar pensando positivo. Si está Cristo, no hace falta eso porque no es en nuestra fuerza. Cristo pone el pensamiento. Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo. Y es un problema de mentalidad. Sí, Dios cambia la mente y el corazón de un ser humano. Lo cambia cuando está Cristo, cuando la confianza está en ¿quién? En Él. Entonces hay un efecto temporal en los seres humanos, pero es falso. Porque está en su propia fuerza. Pero cuando tú crees la palabra, cuando tú crees la promesa de Dios, cuando tú entras en sintonía con lo eterno, ¿tú sabes qué pasa? Que hay un dominio de este mundo, que hay un dominio de lo temporal. Y es como que lo invisible se torna real, se torna visible. ¿Tú crees que tú puedes creerle a Dios? ¿Tú crees que esto puede ser una realidad en tu vida? Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda devora la fe. Yo quisiera que hoy tú pensaras en esos fantasmas que han venido a tu mente. Y que Dios pueda ayudarte, que tú puedas creer, que tú puedas salir victorioso ante esos temores. Hermano, con los temores hay que luchar. Porque acuérdense, la duda va a ser algo que va a acompañarnos toda la vida. Y muchas veces para vencer la duda hay que sacrificar algo.
porque las personas están acostumbradas a coger el camino más fácil, ¿no? Rendirse. Y yo quisiera que hoy nosotros pudiéramos decirle a Dios, Señor, yo quiero mantener ese enfoque, yo quiero mantener mis ojos en ti, yo quiero leer la palabra, creerla, tener la vista fija en ti. Y ahora, ¿qué vemos en Pedro? El verso 33. ¿Alguien lo puede leer? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, Pedro ahora había resuelto, había madurado en sus dudas, se había fortalecido. Todavía le faltaba mucho, pero él caminaba rumbo al pilar que Cristo había profetizado. No obstante, él estaba decidido a seguir luchando. Hermanos, no titubeemos, confiemos, no titubeemos. Yo pregunto, ¿cuáles son los fantasmas? ¿Cuáles son los fantasmas? Ser realista. Ser realista. Enfrenta la lucha. Enfrenta los temores. Piensa, ¿cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esas dudas? ¿Cuáles son los combates en los que tú estás? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Señor, nosotros necesitamos aprender a confiar. Que esa virtud pueda manifestarse. La fe por encima de las dudas, por encima de los temores. Siempre la duda y el temor trae incertidumbre, la incertidumbre trae ansiedad. Pero hoy más que nunca queremos aprender a confiar, a no ver fantasmas, a verte a ti, Señor, porque tú dijiste que estarías con nosotros siempre, a nuestro lado. Y si tú nos cuidas y estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Yo quiero que tú traigas a nuestra mente